Buenas tardes a todos. Voy a ser muy breve en la presentación porque creo que lo interesante es escuchar, como siempre, los contenidos de las disertaciones que se van a realizar. Nuestro principal ponente, los demás somos colaboradores de alguna manera, es Charles Powell, que es, como todos ustedes saben, de profesión historiador y actualmente es director del Real Instituto Elcano. Pero yo querría ir un poco más lejos en su presentación, muy brevemente. Tiene una bibliografía, digamos, que yo considero abundante, fundamentalmente sobre la realidad española. Y quería destacar 3 libros que a mí me han parecido particularmente significativos y que aportan mucho al conocimiento del proceso histórico español. En primer lugar, y no es el más conocido, es El amigo americano. Es un examen exhaustivo, con una base documental muy importante sobre las relaciones de España con los Estados Unidos y la proyección de esas relaciones, en cierta medida, cuando tenían repercusiones hacia el exterior. Pero es un libro con una documentación apabullante, digamos, para apoyar lo que se describe y se cuenta. El segundo lugar es España en democracia, que es una historia de la transición, sustancialmente, y que reúne, por así decirlo, los principales acontecimientos con gran detalle sobre el proceso de transición democrática. Para mí, que he estado inserto en ese proceso, fue sin embargo un libro enormemente ilustrativo y quiero decir que fidedigno, en la medida en que se ha hecho un esfuerzo de conocimiento de la realidad verdaderamente significativo. Y el tercer libro que quiero destacar de los que ha escrito es El piloto del cambio, que es un libro sobre el papel del rey en todo el proceso político. Papel que habrá que volver a reivindicar para superar acontecimientos circunstanciales. Y quiero resaltar la palabra circunstanciales que pueden coyunturalmente borrar la historia de un proyecto político que deberíamos considerar no solo trascendente, sino genial en su planteamiento y en su aplicación. ¿Dónde inserto yo a Charles Powell como historiador? Pues yo le inserto, no sé si él está de acuerdo o no, porque no lo he hablado con él, en la Escuela Empírica Británica, que es una escuela de historiadores, a mi juicio, la mejor de la historiografía contemporánea, y especialmente en lo que afecta al proceso histórico español. Recoge el tradicional empirismo inglés y hace historia, y no hagiografía. Yo solamente, por citar unos nombres que se han ocupado de nuestra historia, con gran rigor y con grandes aportaciones. Raymond Carr, John Eliot, Geoffrey Parker, Hitch Thomas y más recientemente he leído la biografía de Isabel la Católica de Gilles Tremblay, que es una fantástica biografía sobre Isabel la Católica, probablemente la mejor que se ha escrito, y es un historiador británico. Yo quiero resaltar la importancia en la historiografía española y en el conocimiento histórico de nuestros procesos políticos de la historiografía británica, porque realmente su aportación es decisiva a equilibrar el juicio histórico y la valoración de los hechos. Y concluyo, la historia no es una ciencia, pero sí cabe una aproximación científica a la historia, especialmente cuando se basa en hechos, en datos y en testimonios directos. Y esta es la gran ventaja de la historiografía empírica y en gran parte de la historiografía británica que se ha ocupado de la historia de España. Este es nuestro principal disertador y conferenciante. Y después, como participantes, aparte de mí mismo, está Carlos Westendorf, diplomático de carrera, que ha sido ministro de Asuntos Exteriores y, entre otras embajadas, embajador de España en Washington. Y Fernando Maura, que ha sido
diputado vasco, diputado en el Parlamento Europeo y ha sido miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo. Y es vicepresidente del Grupo Liberal Europeo para las relaciones exteriores. Y, en definitiva, es otro de los grandes expertos que tiene la vida académica y también con una dimensión política, la vida española, de conocimiento de su proyección exterior y de la relación que tiene la situación interna con la proyección exterior del país. Y con ello le doy la palabra a Charles Power, que es uno de los historiadores principales de la historia contemporánea de España. Pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Rafael, por esas muy amables, excesivas palabras. Te lo agradezco de todo corazón. Me parece perfecto que me encuadres en esa escuela empírica británica. Yo soy discípulo, como sabes, de Raymond Carr, que fue además un gran amigo y un mentor, además de un maestro. Pero también quiero reivindicar pues, a los historiadores españoles cuya influencia también ha sido muy importante en mi vida profesional, ¿no? Estoy pensando sobre todo en gente como Juan Pablo Fusi o José Varela Ortega. Mi primera casa académica en España, de hecho, fue la Fundación José Ortega y Gasset. Por lo tanto, yo he bebido de ambas fuentes y espero haberme beneficiado de ello. Tu presentación me ha entristecido un poco porque has mencionado 3 libros. Uno se publicó hace 30 años, otro hace 20 y otro hace 10, lo cual indica que estoy en deuda. Pablo Zavala me lo recuerda con frecuencia y, bueno, quizás esto se deba fundamentalmente a que ahora, y desde hace 10 años, soy director del Real Instituto Elcano, que es un honor y un privilegio, ¿no? Curiosamente, y esta es una pequeña reflexión personal, cuando preparaba estas notas, he tenido la alegría, ¿no?, de poder volver a pensar sobre la política exterior española y he pensado brevemente, hacía mucho tiempo que no pensaba sobre la política exterior española, que es una confesión que quizás el director del Real Instituto Elcano no debería hacer. Pero esto creo, aparte de interpretaciones malévolas que podrían hacerse de esta afirmación, creo que lo que realmente sugiere es que ha cambiado enormemente la acción exterior del Estado, ¿no? El 50% de lo que hace España probablemente lo hace en la Unión Europea y a través de la Unión Europea y quizás buena parte de esa tarea no se puede realmente definir ya como política exterior en el sentido clásico. En todo caso, para mí es un honor y un placer estar aquí con todos ustedes, les agradezco mucho su presencia y quería empezar estas reflexiones sobre la política exterior de España durante la transición con algunos apuntes conceptuales, si quieren, que a veces no realizamos y creo que es importante realizar, ¿no? El primero sería preguntarnos cuál es la relación entre la democratización de un Estado y su política exterior. Algunos autores, algunos teóricos, algunos estudiosos de este tema han argumentado fundamentalmente que prevalece la continuidad, es decir, que la democratización de un Estado en muchas ocasiones no tiene un gran impacto sobre su política exterior, porque los países son lo que son, no cambia su historia, no cambia su geografía, no suelen cambiar gran cosa tampoco sus intereses económicos. Esto es cierto, pero hay también otra escuela que subraya que la democratización ha solido dar lugar a cambios importantes en la política exterior de un país. Y si analizamos, digamos, en perspectiva comparada las transiciones de lo que Samuel Huntington denominó la tercera ola democrática, es decir, la veintena de países que se democratizaron entre el año 74 y el año 91, pues posiblemente detectemos muchos países donde realmente sí se produjeron grandes cambios. Pero ¿por qué? Cabe preguntarse, ¿no? ¿Por qué se produjeron estos cambios y a qué tipo de cambios nos estamos refiriendo? Bueno, en primer lugar, obviamente la llegada, la implantación de un sistema político democrático supone por primera vez someter la política exterior al control del Parlamento, al control de la opinión pública y en alguna medida también al control de una prensa libre. Es decir, que la democratización afecta fundamentalmente el cómo de la política exterior, cómo se realiza, cómo se hace
la política exterior. En otras palabras, el proceso de toma de decisiones cambia significativamente porque, al fin y al cabo, la política exterior es una política pública más. Pero si indagamos más en mayor profundidad, creo que es importante preguntarse, ¿no? ¿Qué observamos? Cuando los países se democratizan, ¿qué cambia? ¿Qué cosas suelen cambiar que puedan modificar su política exterior? Bien, en primer lugar, y esta es una idea que procede de Kant y de la paz perpetua, como ustedes saben, una de las teorías en las ciencias sociales que tiene mayor base empírica es que las democracias no se declaran la guerra las unas a las otras. Tiene una enorme base empírica, es una de las pocas reglas de hierro, digamos, de las ciencias sociales. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque en las democracias, para declarar la guerra, hay que acudir al Parlamento y los parlamentos, por lo general, pues son reacios a declarar la guerra y solamente suelen hacerlo cuando un país democrático está en peligro de ser invadido o atacado, normalmente por un Estado no democrático. Por lo tanto, por lo general, las democracias tienen una actitud muy distinta hacia el uso de la fuerza. En segundo lugar, las democracias suelen respetar y adherirse al derecho internacional, a eso que venimos denominando habitualmente derecho internacional, sobre todo a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Y esto ha dado lugar también, por supuesto, a una mayor preferencia por la diplomacia, el pacto, la negociación, el entendimiento, etc. Y en tercer lugar, y en relación muy estrecha con esto, las democracias suelen ser partidarias del multilateralismo, por este mismo hecho, ¿no? Por su adhesión al derecho internacional y por su preferencia por un orden internacional basado en reglas. En cuarto lugar, por lo general, las democracias conviven difícilmente con el colonialismo. Es verdad que ha habido estados democráticos que tenían colonias, pero a medida que ha avanzado el sufragio universal, a medida que se han democratizado los estados, por lo general esto ha venido acompañado también de procesos de descolonización. Estoy pensando en países europeos como Reino Unido, Francia, Bélgica, Países Bajos, etc. Por lo tanto, tenemos aquí 4 cambios sustantivos que a menudo acompañan el proceso de transición en lo que a la política exterior se refiere. La magnitud de la transformación de la política exterior de un país en transición suele depender de 2 factores fundamentales. El primero es la magnitud, depende de si esa transición política interna, endógena, española en este caso, coincide o incluso, más aún, si es el resultado de un cambio radical en la correlación de fuerzas a nivel regional o internacional. Es decir, de nuevo, si tomamos las 20 transiciones de la tercera ola de Huntington, buena parte de ellas son fruto de la caída del muro de Berlín, de la disolución de de la Unión Soviética, de todo ese proceso que ustedes conocen, que da lugar a la democratización de los países europeos del antiguo bloque soviético. Es decir, cuando el entorno geopolítico experimenta un cambio radical, es más probable que la política exterior de un país sufra también un cambio más radical. El segundo factor que puede incidir en la magnitud del cambio es si la transición política da lugar a un Estado nuevo o a la refundación del Estado. Estoy pensando, o incluso a cambios en la configuración territorial del Estado. Estoy pensando en la República de Sudáfrica, por ejemplo, donde hay modificaciones del territorio, como saben ustedes, después de la caída del sistema de apartheid, o las repúblicas bálticas o la República Checa y Eslovaca. Es decir, estos son países en los cuales la transición a la democracia da lugar a una refundación o una redefinición del Estado. Y esto no debe sorprendernos, ¿no? Porque en última instancia la democratización permite a la sociedad y a los actores políticos replantearse todo, su inserción en el orden regional, su inserción en el orden global, etc. Bien, dicho esto, ¿dónde se sitúa España en este contexto, digamos, de estas 20 transiciones de la tercera ola de Huntington? Bien, es obvio que España ya pertenecía al bloque occidental, por lo menos desde el acuerdo con los Estados Unidos, el acuerdo sobre las bases durante la Guerra Fría del año 53. Es evidente que también era ya una economía de mercado. Es verdad que era una economía de mercado todavía cerrada
modesta, primitiva, si quieren ustedes, pero ya crecientemente integrada en Europa. Ese proceso empieza básicamente con el Plan de Estabilización del 59 y se afianza con el acuerdo preferencial con la Comunidad Europea en el año 70. En tercer lugar, es un Estado que ya ha descolonizado, esto es muy importante, y a menudo creo que no se pondera suficientemente el hecho de que las posesiones, salvo el Sáhara Occidental, España ya se hubiera desprendido de sus colonias, aunque me referiré más adelante al tema del Sáhara, que merece una atención específica. Por lo tanto, teniendo en cuenta estos factores, la ausencia y el hecho de que la transición española fue una ruptura pactada o una reforma rupturista, como ustedes prefieran, podemos concluir que los cambios en la política exterior española fueron mucho más importantes que los que se producen, por ejemplo, en América Latina durante la tercera ola, países como Argentina, Chile, Uruguay, cuyas políticas exteriores no cambian gran cosa a pesar del retorno de la democracia, pero obviamente son cambios los españoles más modestos que los que experimentaron países como los países europeos de la Europa central y oriental, ¿no? Por lo tanto, la política exterior cambia en España como resultado de la transición, cambia el porqué, el para qué y el cómo de la política exterior española, pero obviamente existen también elementos de continuidad. Bien, yo creo que la mejor manera de entender o de explicar los cambios que se producen en la política exterior española a raíz de la muerte de Franco, aunque pueda ser excesivamente simplista en algunos casos, es aplicar, digamos, el paradigma funcionalista. En otras palabras, la política exterior de la España de Franco era disfuncional en el sentido de que ya no era la política exterior que requería un país con unos niveles de crecimiento económico, unas clases medias, un desarrollo educativo, etcétera, ya muy notables, pero que, debido a factores históricos, la naturaleza de la creación, los orígenes en la creación del régimen de Franco, el carácter autoritario del mismo, etcétera, hacían que se producían ciertos constreñimientos que no permitían a esa sociedad española cada vez más pujante situarse en el orden europeo e internacional de una manera más satisfactoria. A pesar de que la situación obviamente había mejorado mucho desde la Segunda Posguerra Mundial, España seguía siendo un país relativamente aislado. Todos ustedes recuerdan el proceso lento y gradual de incorporación al orden internacional, la adhesión a la ONU, el ingreso en la ONU y en el sistema multilateral en el año 1955, el ingreso en las instituciones de Bretton Woods, el Fondo Monetario y el Banco Mundial a finales de los 50, el concordato con el Vaticano en el año 53, los sucesivos acuerdos con los Estados Unidos del 53, del 60, del 63, del 70 y el acuerdo preferencial con la comunidad que ya he mencionado del año 70. En otras palabras, España bajo el franquismo, sobre todo durante el tardo franquismo, se había insertado en cierta medida en ese orden regional e internacional, pero todavía seguía padeciendo un cierto aislamiento al cual se había hecho frente básicamente con lo que Fernando Morán denominaba las políticas de sustitución, ¿no? Las políticas en relación con el mundo árabe y con América Latina. Regiones con las cuales las relaciones económicas de España eran muy tenues, en realidad, incluso en los años 70, pero que podían desarrollarse porque no existía, digamos, el veto político que sí se aplicaban en otras relaciones. Por lo tanto, el argumento es que, si lo vemos desde este punto de vista funcionalista, el objetivo de la política exterior de la transición es muy sencillo, es simplemente normalizar la normalización exterior de España, la superación de las anomalías que se habían producido como resultado básicamente de la historia, de la guerra civil, de la Guerra Fría y del carácter autoritario del régimen de Franco. Y ese proceso de superación de anomalías es lo que se produce entre la muerte de Franco y, yo diría, el año 1988. A mi modo de ver, este es el plazo temporal en el cual se produce este proceso de normalización.
Y permítanme que me detenga rápidamente en algunos aspectos de ese proceso de normalización. En algunos casos se trata de la normalización de relaciones bilaterales. Por ejemplo, muy importante, el establecimiento de relaciones con la Unión Soviética y con los países del bloque soviético todavía. En el año 77 se empieza con la URSS y luego Rumanía, Bulgaria, Hungría, Polonia, Checoslovaquia, etc. En segundo lugar, por motivos distintos, el establecimiento de relaciones con México en el año 77, país que, como ustedes saben, no había reconocido al régimen de Franco por motivos de política doméstica, y con el Estado de Israel en 1986 por motivos distintos. Y en tercer lugar, una nueva relación con la Santa Sede. No olvidemos que la Santa Sede es un actor internacional, es un Estado, es decir, la superación del Concordato del año 53 a través de los acuerdos de 1979. Es una relación diplomática, pero obviamente que también tiene consecuencias internas. Por lo tanto, estas serían algunas de las anomalías bilaterales que se superaron durante la transición. La gran anomalía, obviamente, es de ámbito regional y es la exclusión de España del proyecto europeo. Esta exclusión, como saben ustedes, se había producido fundamentalmente por motivos políticos, también por motivos económicos, obviamente, porque España no estaba suficientemente desarrollada como para poder sumarse a la Europa de los 6, pero básicamente había sido excluida, sobre todo a raíz del Congreso de Múnich, famoso del año 62, había sido excluida por motivos políticos. Y aquí se producen los dos fenómenos que ustedes conocen. En primer lugar, la adhesión de España al Consejo de Europa en noviembre del 77, y aquí quiero subrayar una anomalía muy interesante. Normalmente el Consejo de Europa exige a un Estado que tenga una constitución escrita antes de poder integrarse en el Consejo. España todavía no tenía una constitución, estábamos en pleno proceso constituyente, pero gracias al consenso que existía en torno a este objetivo en todo el arco parlamentario español, desde el Partido Comunista hasta Alianza Popular, el Consejo de Europa estimó que podía hacer una excepción en el caso español. El Consejo de Europa hoy en día quizás no se considera una institución muy importante, pero en esa época simbolizaba los valores de Europa, ¿no? Y también se consideraba en cierta medida una antesala a la adhesión de la Comunidad Europea. El otro hito, obviamente, es el propio proceso de ingreso en la Comunidad Europea, que, como ustedes recordarán, se solicita en el año 77. Marcelino Oreja presenta esa solicitud inmediatamente después de las primeras elecciones democráticas. Se inician las negociaciones en el año 79 y se culminan con el ingreso de España en el año 86, ya bajo la presidencia de Felipe González. Obviamente, aquí sí hubo una gran unanimidad de la sociedad española en su conjunto. Hubo un gran consenso, por utilizar uno de los términos que aparece en el título de esta sesión, un consenso social y también un consenso político. Donde no hubo en absoluto ni unanimidad ni consenso fue en relación con el tema más controvertido de la transición en lo que se refiere a la política exterior, o en realidad son dos temas. El ingreso de España en la Alianza Atlántica, en la OTAN, que llevaba apareja también una redefinición de las relaciones con Estados Unidos. Sobre esto ha habido un debate en la historiografía. Los expertos en historia de la diplomacia española, de la política exterior española, se han dividido en dos campos, digamos. Para unos, Roberto Mesa, por ejemplo, en España hubo unos pactos de la Moncloa en el ámbito de la política exterior, unos pactos implícitos, lo llama él, que se rompió en el momento en que el gobierno de Calvo Sotelo anuncia su intención de incorporar a España a la OTAN en el año 81. Otra escuela en la cual yo me enmarco piensa que ese consenso implícito nunca existió realmente en lo que se refiere a la Alianza Atlántica y tampoco existió en lo que se refiere a la presencia de bases estadounidenses en territorio español. Y aquí quiero recordar a un querido amigo mío, fallecido muy prematuramente, que se llamaba Fernando Rodrigo, profesor de la Universidad Autónoma, que fue quizás la persona que más escribió sobre esta cuestión, ¿no? Es decir, él cuestionó el mito
del consenso primigenio, ¿no? Un consenso en política exterior que cubría todos los aspectos y que se había roto unilateralmente. Realmente creo que había más disenso, siempre hubo más disenso que consenso en relación con estas dos cuestiones, OTAN y bases. En lo que se refiere a las bases, nadie estuvo nunca muy contento con la presencia de bases norteamericanas en territorio español. Ni siquiera los sectores más atlantistas de la sociedad española. Ni siquiera las propias Fuerzas Armadas. Esto es muy interesante y está muy documentado. Las Fuerzas Armadas eran extraordinariamente críticas con el acuerdo, fundamentalmente por la baja calidad del material que recibían, sobre todo a medida que fue avanzando el proceso de modernización económico español. El Tratado de enero de 1976 se consideró casi unánimemente un tratado bastante pobre y el acuerdo firmado en el año 82 por el gobierno Calvo Sotelo también se estimó insatisfactorio. Por lo tanto, no había un acuerdo sobre las bases, se consideraba en el mejor de los casos un mal menor y la izquierda, como es sabido, quería su desmantelamiento. En lo que se refiere a la OTAN, se ha culpado a Adolfo Suárez, muy a menudo de haber contribuido a una falta de definición, ¿no? de una notable ambigüedad en la postura del gobierno, tanto hacia la cuestión de las bases como, sobre todo, al tema de la integración de España en la OTAN. Y muchos autores han atribuido esta actitud de Suárez a una suerte de antiamericanismo atávico, quizás vinculado a sus orígenes falangistas, que realmente no eran tales. Por cierto, Adolfo Suárez nunca perteneció a Falange Española, perteneció al movimiento, pero como saben ustedes, eso es bastante distinto. Y bueno, yo después de estudiar con mucho interés la figura de Suárez, la conclusión a la que he llegado es que este argumento del antiamericanismo es demasiado simplista, que Suárez creyó, también creo que es injusto despachar esta cuestión, como hace quizás Leopoldo Calvo Sotelo en sus memorias, diciendo simplemente que Suárez era un iletrado, ¿no? un ignorante en temas de política exterior, que lo era inicialmente en el 77, pero no tanto ya en el año 81. Suárez básicamente pensó siempre que España podía actuar de puente entre el norte y el sur, lo que ahora llamamos el sur global, en América Latina y en Oriente Medio. Y esto explica actuaciones suyas muy controvertidas, como por ejemplo su viaje a Cuba en el año 78. Suárez fue el primer gobernante europeo en viajar oficialmente a Cuba. Explica su insistencia en que España estuviera presente en la 6ª Cumbre de Países No Alineados, que se celebró en La Habana en el año 79. Explica también su famoso abrazo con Yasser Arafat, cuando visitó España en el año 79 también, para abrir una oficina de la OLP. Como digo, es muy fácil ridiculizar a Suárez. ¿Se acuerdan ustedes? Se le atribuía el síndrome del estrecho de Hormuz, porque hablaba mucho del estrecho de Hormuz. Pero lo que yo he encontrado en la documentación inédita y que todavía no he publicado, que existe al respecto en archivos americanos, británicos y alemanes, es que Jimmy Carter, Margaret Thatcher y Helmut Schmidt se tomaron bastante en serio las interpretaciones que hacía Adolfo Suárez sobre esta región, ¿no? Esto a ustedes les puede parecer chocante. También es verdad, sin duda, que Adolfo Suárez empezó a huir de la política doméstica para refugiarse en la política internacional, porque la política internacional suele dar más alegrías, o por lo menos disgustos. Y también hay otro motivo de esta postura que se ha llamado peyorativamente tercermundista de Adolfo Suárez, que es el terrorismo. Esto es algo que ayer, que hemos conmemorado el 10º aniversario del fin definitivo de ETA, de las acciones de ETA, conviene tener en cuenta. Adolfo Suárez estaba absolutamente convencido de que ETA recibía apoyo logístico y económico de la Unión Soviética. Esta era una idea muy extendida entre las élites españolas de la época. Su Majestad el Rey, por ejemplo, don Juan Carlos, se lo manifestaba así con frecuencia a sus interlocutores americanos. Y Suárez estaba convencido de que optar demasiado prematuramente por la adhesión de España a la OTAN
podría dar lugar a un aumento significativo del terrorismo etarra. De nuevo, desde nuestra perspectiva actual nos cuesta un poco de trabajo aceptar este argumento, pero por lo que yo he podido constatar fue un argumento importante. A pesar de eso, en vísperas de su dimisión en enero de 1981, y Rafael Arias Salgado fue testigo de esto, Adolfo Suárez dio instrucciones a su ministro de Asuntos Exteriores, José Pedro Pérez Llorca, de que empezara a preparar el ingreso de España en la OTAN. Por lo tanto, a la altura de enero de 1981, y insisto, tenemos aquí a un testigo de esos acontecimientos, Suárez había llegado a la conclusión de que esta ambigüedad era ya insostenible. Como saben, al final el impulso del ingreso de España, la decisión de buscar la adhesión de España la tomó Leopoldo Calvo Sotelo, se culminó en mayo del 82, el año que viene conmemoramos el 40 aniversario, a pesar de lo cual el acuerdo bilateral con Estados Unidos de julio del 82 fue de nuevo muy poco satisfactorio porque perpetuó en buena medida el status quo y por eso realmente hizo falta el cambio de gobierno, el decálogo de 1984 de Felipe González y la renegociación, sobre todo, del acuerdo de las bases y básicamente el cierre de Torrejón del año 88 para reequilibrar definitivamente y sobre todo para democratizar una relación bilateral que hasta entonces había sido asimétrica. Y termino con 3 apuntes adicionales. Bueno, podría hablar también de Latinoamérica. Realmente, en relación con Iberoamérica, lo que ocurre es también un cambio de relato, un cambio de discurso que inicia el rey, Adolfo Suárez, sobre todo Marcelino Oreja, pero que realmente no adquiere una gran importancia hasta los años 80, precisamente hasta que los propios países latinoamericanos más importantes empiezan a experimentar sus propios procesos de transición en Argentina, en Chile, etc. 3 apuntes finales que tienen que ver con el Sáhara, con la españolidad de las Canarias y con Gibraltar y Ceuta y Melilla, parcialmente vinculados entre sí. Sobre el Sáhara, como ustedes saben, España abandona el Sáhara en febrero del 76. Creo que estaremos de acuerdo en que no es la página más brillante de la política exterior española. Se produjo por muchos motivos, fundamentalmente porque hubo una división radical en el seno del gobierno español, que coincide además con los últimos meses de vida de Franco, la interinidad en la jefatura del Estado de don Juan Carlos. Por resumirlo muy brevemente, presidencia del gobierno, Arias Navarro y sus asesores adoptaron una postura entreguista, estaban dispuestos a marcharse cuanto antes, mientras que en el Ministerio de Asuntos Exteriores, liderado por Cortina Mauri, el ministro, eran partidarios de insistir en la celebración de un referéndum de autodeterminación, etc. Aquí el rey don Juan Carlos jugó un papel clave. Yo estoy escribiendo ahora un libro sobre el papel de don Juan Carlos en la política exterior de España, que no sé cuándo podré publicar, pero la documentación a la que he tenido acceso me hace llegar a la siguiente conclusión. Básicamente, don Juan Carlos entendió que España no podía permitirse un conflicto militar, España y él, como futuro jefe del Estado, no podían permitirse un conflicto militar con Marruecos en vísperas de su proclamación. Es decir, su gran temor en esos momentos, y hay mucha documentación al respecto, era que se produjera una fractura, una división interna en las Fuerzas Armadas como resultado de las bajas que indudablemente se habrían producido de haberse dado este choque de fuerzas. Este temor a una crisis militar que pudiera poner en peligro la transición, la incipiente transición democrática, fue lo que básicamente indujo al rey a tomar partido, digamos, por la opción de entregar el Sáhara Occidental con el menor coste posible, por temor, como digo, a una especie de portugalización de la transición española. El acuerdo de noviembre del 75 fue un mal acuerdo, creo que nadie lo puede dudar, se entregó a Marruecos y a Mauritania sin ningunas garantías, pero entiendo que fue un mal menor. Seguimos viviendo con las consecuencias de esa decisión, es cierto, pero creo que dadas las circunstancias de la época no había muchas alternativas. Segundo tema, y voy terminando, la españolidad de las Canarias. Este es un fenómeno que muchas personas han olvidado, y probablemente porque las buenas noticias no son noticia, pero hubo un peligro muy real
de que en el año 78, y como resultado de la reacción muy hostil argelina a los acuerdos de Madrid que acabo de mencionar, y la campaña que organizó Argelia de apoyo al M-Payak, al independentismo canario, a Cubillo, etc., existió un peligro muy real de que la Organización para la Unidad Africana declarara que las Canarias eran un territorio, una colonia y por lo tanto un territorio posiblemente objeto de un proceso de autodeterminación. Y de hecho, en febrero de 1978, el Comité para la Liberación, que era uno de los comités de la OEA, apoyó explícitamente al M-Payak, apoyó la idea de financiar este movimiento y solamente en julio del 78, unos meses después, la OUA decidió rechazar estas pretensiones. Fue en buena medida este rechazo gracias a una excelente campaña de información lanzada por el ministro Oreja, que contó además con la plena colaboración del PSOE, de los grandes partidos de la época. Y como digo, es un episodio que hoy en día nos podemos permitir el lujo de ignorar, pero realmente quizás es el único momento en el cual el territorio nacional español ha estado sometido a esta presión. Por último, Gibraltar y Ceuta y Melilla. España pudo hacer muy poco en relación con el tema de Gibraltar durante la transición, fundamentalmente por un motivo muy sencillo: requería el apoyo del Reino Unido para el ingreso en la Unión Europea y para el ingreso en la OTAN. El Reino Unido podía haber vetado ambas peticiones. Por lo tanto, España aceptó mejorar en la medida de lo posible las relaciones, normalizar sobre todo la relación a ambos lados de la verja, mediante la famosa Declaración de Lisboa del año 80, que pretendía superar el trauma que había supuesto para los gibraltareños el cierre de la verja en el año 69. Posteriormente, en el año 82, Felipe González, como saben ustedes, abrió unilateralmente la verja como parte de un proceso que luego conduce a la Declaración de Bruselas del 84 y, sobre todo, al ingreso de España en la Unión en el 86. Es decir, esta vinculación, esta dependencia que se había establecido entre la apertura de la verja y la adhesión de España a la Comunidad Europea fue lo que básicamente limitó el margen de maniobra de España. Y hay un último vínculo, a menudo que es más implícito quizás que explícito, entre el contencioso gibraltareño y Ceuta y Melilla durante la transición. Yo ya documenté hace unos años que en el año 79 don Juan Carlos era partidario, y así se lo trasladó a varios interlocutores norteamericanos, de ceder Ceuta a Marruecos, de ceder Melilla a Marruecos porque la consideraba indefendible, y concentrar los esfuerzos económicos, logísticos, etcétera, de España en Ceuta. Este es un argumento, por cierto, que le repite al jefe del CSID, Emilio Alonso Manglano, como se acaba de constatar en las memorias que se han publicado esta misma semana. Por lo tanto, por un lado, don Juan Carlos entendía que el ceder Melilla a Marruecos podía ser la única manera de estabilizar el régimen marroquí, de evitar una ruptura en el régimen marroquí similar a la que se había producido con la caída del Shah de Irán. Don Juan Carlos, a finales de los 70 y principios de los años 80, sobre todo en vísperas de la visita de Estado de Hassan II a España, temía seriamente que en Marruecos pudiera producirse una situación similar a la iraní, aunque obviamente hubiera tenido características distintas. Y por lo tanto esto explica el pragmatismo, creo, de esos gobiernos, también obviamente el deseo de normalizar las relaciones con el Reino Unido de cara al ingreso de España en la Comunidad. Por último, concluyo, por lo tanto, en términos temporales, la transición exterior creo que probablemente hay que extenderla hasta el año 88, porque solo es en el año 88 cuando se cierra el tema de la relación con Estados Unidos. Antes, en el 86, se había producido el referéndum sobre la OTAN y por lo tanto, digamos, podemos dar
por concluido este proceso de normalización. Y lo dejo aquí, nada más y muchísimas gracias por su atención. Carlos Westendorf, tienes la palabra. Muy bien. Pues muchas gracias y buenas noches a todos y a todas. Es un placer estar con vosotros y escucharos, ¿no? Estuvimos preparando este coloquio y hablamos de la posibilidad de que íbamos a hablar de la transición, de la política exterior durante la transición y también en algún momento de analizar si existió o no existió consensos, cuándo y qué tipo de consensos o disensos se produjeron. A esos dos temas me voy a referir, básicamente. Bueno, la política exterior es, como sabéis, una política pública, como ha dicho Charles Powell, que significa que es un conjunto de actuaciones y de normas dirigidas a defender los intereses de un país o de un Estado en el ámbito internacional, frente a otros estados o a otras organizaciones internacionales. Y la política exterior está muy influida por la política interior. Son dos temas muy interrelacionados. Aquellos países que son fuertes en el interior son también fuertes en el exterior. Viceversa es menos frecuente. Ocurre, sin embargo, que se puede ser fuerte o se puede ser un actor importante en las relaciones internacionales sin necesidad de ser una democracia. Pero es evidente que las democracias donde se produce un debate, un consenso o un disenso entre las fuerzas políticas es lo que le da fuerza a la serie de actuaciones y medidas que significan la política exterior de un determinado país. Normalmente es la política interior la que influye más sobre la política exterior en el electorado. Es muy frecuente pensar que éxitos internacionales pueden servir de acicate a los electores del mismo partido que había tenido sus éxitos. Y eso es más raro, es más frecuente que sean los fracasos los que sean muy nocivos para el país que el partido que los ha propiciado. Es el caso, por ejemplo, de ruptura de consenso clarísimo, una de las que se han producido, de las dos más importantes que se han producido. La una es la de la OTAN, como ha señalado Charles Powell, de la que luego nos vamos a referir. Y la otra es el tema de la guerra de Irak y el compromiso excesivamente atlantista adoptado por el presidente Aznar en su mandato. La guerra de Irak fue determinante, como sabéis, en las elecciones de aquel año y es un claro ejemplo de cómo los fracasos en política exterior, o digamos los errores cometidos en política exterior afectan mucho más al país que los ha producido. Ocurre al revés, no se ha producido en ningún caso. Yo recuerdo que cuando teníamos las presidencias de la Unión Europea y estábamos muy contentos de lo bien que nos habían salido, pensábamos que íbamos a tener luego un premio ante el electorado y nos llevamos un chasco. Es decir, en el año 96 está clarísimo que la presidencia española y todo el despliegue de acciones en favor de Europa y en favor de España pues estaban ahí presentes, el proceso de Barcelona, la Carta Transatlántica, etcétera, etcétera, y sin embargo no hubo un resultado correlativo en las elecciones del 86, perdón, que se me van las cifras, del 96.
Esta fuerza de la política interior sobre la exterior la ha definido muy claramente la señora Merkel recientemente, diciendo que son los países que tienen fuerza hacia adentro, la tienen también mucho más, unión hacia adentro la tienen mucho más hacia afuera. Y ahí querría hablar un poco de lo que es el consenso. Se ha intentado definir el consenso por los intelectuales de la política exterior y de las relaciones internacionales y llegan a conclusiones muy curiosas. Unos dicen que el consenso no existe, que lo que se produce son situaciones debidas a una coyuntura internacional prevalente, portante, y que por lo tanto, si son países democráticos, lo que existe realmente es un consenso difuso, pero que no necesita consenso en las actividades concretas, en los desarrollos concretos. Bueno, sea lo que sea, exista el consenso permanentemente o sea coyuntural, hay momentos en que se producen esos consensos y hay momentos en que no se producen. En el tema de la Unión Europea, entre las principales fuerzas políticas, sin duda alguna, se ha producido siempre un consenso. A veces, en política interna, el consenso parece que no existe o parece que no se quiere que aparezca como existente, porque entonces sería como una cesión frente al gobierno por parte de la oposición. Se ponen algunas pegas, pero en el fondo se sabe que en lo importante, en lo principal, ese consenso prevalece. Y un ejemplo de esa prevalencia es el tema de la adhesión de España a la Unión Europea. Ejemplos de disenso ya lo hemos visto, el tema de la OTAN y en el tema de la guerra de Irak y de la alianza excesiva con los Estados Unidos. En el tema de la OTAN, querría comentaros que ha habido siempre un debate sobre si influyó o no influyó el tema de la OTAN en la adhesión a la Unión Europea. Charles Powell se ha referido a esa política de UCD, de entrada en la OTAN, y cómo eso rompía el consenso con las principales fuerzas de la oposición y concretamente con el PSOE, aparte de con la Izquierda Unida. El PSOE había experimentado, y sobre todo Felipe González, yo creo que experimentó él mismo un cambio, una evolución en su actitud frente al ingreso de la OTAN. Yo recuerdo estando en Holanda, en los Países Bajos, como consejero comercial. Se acercó Felipe en un viaje por distintos países europeos y tuve ocasión de comentarle un poco el tema de la OTAN. Entonces, en aquel momento, que eso sería en el año 75, 76, Felipe estaba muy en contra de la OTAN y muy a favor de no pertenecer nunca a la misma y además reducir la presencia de los americanos en las bases. Yo le dije que se lo pensara porque inexorablemente nuestra unión hacia la Unión Europea nos iba a llevar casi de la mano hacia una participación en la alianza militar. Al cabo de los años, la actitud del propio gobierno de Felipe González y la convocatoria del referéndum y la aprobación antes del referéndum del famoso decálogo de política exterior y de defensa dejaba bien a las claras que se había cambiado completamente de posición. Se hablaba de apoyar una política de integración en la OTAN, pero sin entrar en el sistema militar. Bien, este referéndum se anunció que se iba a producir y en aquel momento en las relaciones con la Unión Europea no avanzaban. Se había presentado la candidatura en el 77,
se había estado negociando. Pérez Llorca, en su periodo, llega a cerrar 6 capítulos de la negociación, no los más importantes, pero no acababa aquello de cuajar. Yo creo que ahí, en aquel momento, Felipe González juega con los tiempos. Y entonces dice, bien, estamos a finales del año 84-85, la negociación con la Unión Europea está encastillada, no avanza, es necesario un revulsivo, es necesario que algo ocurra. Hay un viaje a los funerales de Chernienko en Moscú, donde a mí me dice Felipe González que vaya con él y le acompañe, porque iba a tener una serie de contactos con la señora Thatcher, con Genscher y con Mitterrand en Moscú. En esos contactos, claramente, Felipe expuso su teoría de que no se podía a los españoles presentar un referéndum favorable a la OTAN si no se había hecho unos avances sensibles en el tema de la Unión Europea. Las negociaciones de la Unión Europea terminan en el 86, en junio del 86, y el referéndum de la OTAN había tenido lugar, o tenía lugar fue marzo del 85, exacto, es que me he confundido. Del 85, junio del 85, entra en el 1 del 86, el 4 de marzo, en marzo se produce, del 86, se produce el referéndum OTAN. Y entonces se han producido las dos cosas, ingreso en una organización, ingreso en la otra, que después, años después, me parece que fueron en el 97, si no me equivoco, cuando España se integra en el conjunto militar de la OTAN, ¿no? Ya con un gobierno de Aznar. En cuanto a la transición, hay un debate interesante que es el saber cuándo empieza y cuándo termina, y cuándo empieza la transición llamada interna y cuándo empieza y termina la externa. Hay un libro interesante de Francisco Villar, Ortiz de Urbina, en el que dice que la transición, tanto interna como externa, empiezan en el mismo momento, es decir, en el gobierno de Suárez en el 76 o si acaso en la Constitución del 78, pero terminan en momentos distintos. La transición externa termina la transición interna termina con la victoria del Partido Socialista en el año 82 y la externa termina o bien con el ingreso de España en la Unión Europea u otros, como dicen, que también puede ser con el decálogo en 1988, como has defendido tú, Charles, hace un momento. Los periodos los has definido muy bien, los hitos que se han producido tanto en un periodo como en otro, pero es indudable que el contexto geopolítico mundial ha variado completamente desde la transición hasta los momentos actuales. Por lo tanto, la política exterior también es tributaria de lo que ocurre en el mundo. Ahora estamos viviendo una multipolaridad clarísima. Estamos viviendo problemas ecológicos importantes, muy serios, problemas migratorios. Todos esos problemas no se producían ya todavía con esa magnitud. No había globalización en la época de la transición. Había bipolaridad, guerra fría, guerras parciales, Vietnam, Camboya, etc. Terrorismo, en eso sí que coincidimos en los dos periodos. Por lo tanto, las, digamos, dimensiones de política exterior en unos momentos y en otros tienen que ser completamente distintos, son muy diferentes. Pero en la transición yo creo que el hito principal es el ingreso de España en las comunidades europeas, que supuso el gran cambio de nuestro país, un cambio absolutamente total en lo político,
supuso la democracia, la consagración y el reforzamiento de la democracia. En lo económico se cumplió la máxima de Alfonso Guerra, que a este país no lo va a conocer ni la madre que lo parió. Y en política internacional, nuestra presencia en la Unión Europea reforzó todas nuestras opciones de política exterior, tanto en Latinoamérica como en Oriente Medio, etcétera, etcétera. Y esos son los apuntes que quería comentaros. Y estoy abierto al diálogo que entablezcáis. Buenas tardes y muchas gracias, Rafael, por tus palabras introductorias en mi presentación. Yo aquí estoy en realidad como director de un foro que se llama Libertas Veritas et Legalitas, que hace su primera reunión pública hoy de la mano de la Fundación Transición Española, que además es para mí un auténtico lujo, sobre todo por la capacidad de organización que habéis tenido y también por el lujo de los ponentes que hemos conseguido agrupar, porque estáis dos memorias de la transición española, tú mismo como presidente de la Fundación y el embajador Westendorp, que además tuvo un papel importante en la política exterior española, especialmente como ministro de Asuntos Exteriores. Yo cuando le propuse al director de vuestra fundación, a Pablo Zabala, hacer un acto de este tipo, pues lo hacía sobre la base de que había una preocupación en nuestro grupo, en nuestro foro, respecto de la importancia que tuvo dentro del capítulo de los distintos consensos que se obtuvieron durante la transición española en el ámbito de la política exterior. Es evidente que ya España era un país, si bien aislado, como lo ha recordado muy bien Charles Powell, del ámbito exterior, ya era un país que cada vez iba avanzando más en esa proyección exterior y evidentemente la política exterior debía formar parte en alguna medida del consenso exterior. Sin embargo, se ha hablado poco, yo creo, se ha hablado muy poco en relación con este punto. Hemos hablado mucho, hemos tenido muchas cosas que se han opinado respecto de cómo se hizo la Constitución, de cómo se produjo el Estado de las Autonomías, en fin. Hay un montón de cosas que se han estudiado y sin embargo queda de alguna manera pendiente, y creo que este acto de hoy, al poner el foco sobre la política exterior en la transición, arroja una luz importante gracias a las intervenciones que se han producido. Me va a permitir leer un párrafo de lo que es el manifiesto fundacional nuestro de LVL, porque tiene que ver exactamente con lo que nosotros estamos planteando esta tarde. Y decimos, España vivió su transición política, consecuencia de la cual sería el compromiso que expresa la Constitución de 1978. Pero ese consenso constitucional no se tradujo en una política exterior definida por los objetivos generales que exigen nuestros intereses como país en el ámbito internacional. De la política exterior, sin perjuicio de algunos acuerdos básicos, como lo fue la apuesta por nuestra presencia en las instituciones europeas, que ha sido evocada en las distintas intervenciones que se han producido a lo largo de la tarde, ha sido, por lo tanto, un lugar abierto a la disputa y a la mudanza, y los sucesivos gobiernos de la democracia han supuesto significativas y perjudiciales en ocasiones para España variaciones en nuestra acción exterior. Hasta aquí el documento de presentación de nuestro foro. Y yo, antes de que empezara este acto, me planteaba una serie de preguntas en relación con este punto. ¿Qué pasa con aspectos tan importantes y vitales para nuestra permanencia como país, como lo son nuestra relación transatlántica con los Estados Unidos, más allá de nuestra situación como socios en la OTAN? Es un tema
de discusión permanente, las relaciones transatlánticas, las relaciones con nuestro socio en la OTAN, que es Estados Unidos, han sufrido constantes altibajos durante los distintos gobiernos que se han producido después de la transición y durante la transición. Vale evocar el resonante conflicto político en la época Bush-Aznar con la foto de las Azores, que no ha sido, desde luego, compartida por el conjunto de la política española. ¿Qué se habló en la transición sobre nuestra proyección hacia los estados de Iberoamérica? Algo ha dicho Charles en este sentido. Probablemente en el futuro habría que profundizar en este aspecto. Se habló de algo que cada vez creo que tiene más valor, que es el español como arma en el sentido positivo de la palabra de nuestra política exterior, el español. Se planteó eso en la transición, hubo algún debate respecto de las posibilidades que nos daban, más allá de ser un país pequeño o mediano, modesto en nuestras aspiraciones internacionales, pero con la capacidad y la potencialidad que tiene el saber que nos comunicamos en el mismo idioma. Y con perdón de Charles, que está aquí, es que el español, además de ser un vehículo de comunicación, como lo es el inglés, creo que comporta, lo dijo el rey Felipe VI hace unos días, comporta también un esquema de valores que individualiza el propio idioma y genera una cierta catarsis de relación con todos los hispanohablantes. Por lo tanto, es algo más que un idioma en el planteamiento exterior. Eso se hizo, se habló, se dijo algo en la transición. En relación con nuestra vecindad sur, la garantía del aprovisionamiento energético, tan de moda en este momento, por desgracia, por la carestía de los precios de la energía y la situación complicada que vamos a vivir sin duda durante este invierno que se avecina, desde el punto de vista de precios, de aprovisionamiento energético y de las relaciones que se producen en el Magreb entre Argelia y Marruecos y la entrada del gas argelino a través del gasoducto que pasa por Marruecos. Bueno, el asunto del Sáhara lo ha evocado Charles, es un tema de una gran importancia en el aspecto de nuestra política exterior. Recordemos que todavía seguimos siendo potencia administradora, al menos de iure, de ese territorio. Eso está definido por Naciones Unidas. También lo ha planteado, y por eso no hago más que una referencia rápida, la importancia que tendría para el asunto de Gibraltar, la congelación de ese contencioso para que nuestro país ingresara en el mercado común. Mi pregunta es, ¿había alguna política alternativa en este punto? Se pensó en algún momento en dar vida. Al principio había puesto en el papel revitalizar, pero es que decir revitalizar creo que es una categoría inexistente. Dar vida a la penosa situación económica de los municipios del campo de Gibraltar, como una fórmula que evitara el exceso de dependencia que tiene toda esa población respecto de la economía gibraltareña. Y este debate de hoy me plantea otra pregunta que me parece que es importante también desde el punto de vista histórico, y es ¿qué ha quedado de la doctrina Castilla en la política exterior? La doctrina que no solamente era del embajador Castilla, del ministro Castilla, que también permeó la política de muchos de sus colaboradores. Se ha hablado de Marcelino Oreja en este debate. Es una pena que Marcelino no haya podido venir aquí, como había sido tanto el deseo de Pablo como de Rafa y el mío, por supuesto, en este debate. ¿Hasta qué punto esa doctrina de Castilla, que ha sido tan importante en la política exterior española, la época de Franco, pero, como digo, permeando también políticos de la actualidad, queda algo de esa doctrina? Son
muchas las preguntas que se pueden hacer que nos dan juego para otros tantos debates en los que quizás la Fundación Transición Española quiera entrar. En todo caso, esas son las mías. Seguro que muchos de los que están aquí tienen las que puedan también formular. Y yo no sé si está previsto, pero si pudiéramos tener una pequeña rueda de preguntas y un pequeño coloquio, pues quizás sería oportuno para cerrar este acto. Pero eso lo dejo a tu criterio, presidente. Por supuesto que se quieran plantear. Yo voy a hacer las muy breves consideraciones, digamos, en parte de carácter sociológico y en parte por haber tenido un cierto conocimiento directo de ciertos acontecimientos. En primer término, la política exterior moviliza poco la opinión pública española y, por tanto, durante la transición dejó un gran margen de actuación a todos los gobiernos. Realmente, solo la OTAN fue objeto de un referéndum por el compromiso previo del Partido Socialista Obrero Español de OTAN de entrada no. Ese es un tema que sí movilizó a la opinión pública, porque se movilizó una gran parte de la izquierda para evitar la incorporación de España a la Alianza Atlántica. Y, de hecho, pues el referéndum salió con un resultado muy ajustado. Pero desde el punto de vista del tema que he planteado, es el único momento en que hay una gran movilización de opinión pública en España, como consecuencia de la postura de toda aquella parte de la izquierda española que no quería bajo ningún concepto ingresar en la OTAN. La opinión pública española se movilizó, digamos, mayoritariamente a favor de la Alianza Atlántica y con un porcentaje importante en contra de la incorporación a la Alianza Atlántica. Esto es importante para valorar después el valor del consenso. Con una opinión pública dividida, la gestación del consenso es muchísimo más difícil. Esta sería una primera consideración. Segundo, yo agradezco a Charles el replanteamiento que ha hecho en la acción exterior del presidente Suárez, que siempre ha sido objeto de anécdotas, como su aparente obsesión por el estrecho de Hormuz y la salida del petróleo. Lo que acaba de decir Charles, yo lo he recibido directamente de él. Él estaba preocupado fundamentalmente porque era lo que podía desestabilizar el país, estaba preocupado por el terrorismo. Y todo lo que él hizo en buena medida en su acción exterior y en buena parte de la política interior era justamente como mecanismo de fortalecimiento para tener éxito en la lucha contra el terrorismo y de evitar que el terrorismo tuviera apoyos externos que hicieran más difícil la lucha interna contra el terrorismo. Yo quiero recordar, porque es que estas cosas se olvidan, cómo eran las fuerzas de orden público en el momento de la transición. Llamar a las fuerzas de orden público, pues digamos, es en aras del rigor conceptual, pero no en aras del rigor sociológico, en aras del realismo. Yo puedo decir que la Guardia Civil en el País Vasco estaba articulada sobre el concepto de jefe de puesto, como podría ser en Consuegra o en Villacastín, el jefe de puesto. Esa era la articulación de la Guardia Civil en el País Vasco en el año 1977. Y se inicia, por tanto, un proceso de transformación de las fuerzas de orden público. La Policía Nacional no tenía mucha más estructura, porque el franquismo había bebido de una imagen, digamos, dictatorial, represiva, mucho más que de una realidad auténticamente policial. Las fuerzas de orden público, en el momento de la transición, constituyen un espectáculo perfectamente descriptible. Y con eso digo todo. Y se empieza un inicio de modernización de las fuerzas de orden público, por una parte, de su organización, de su esquema informativo
y de sus mecanismos operativos. Por tanto, esto hay que tenerlo en cuenta porque pone de relieve también la preocupación de Suárez por el fenómeno terrorista en relación con su política exterior. A mí me ha alegrado mucho ese planteamiento porque yo es que se lo he oído personalmente al propio Suárez, especialmente cuando recibió a Yasser Arafat, porque a mí me tocó ir a verle al Hotel Palace y estuvimos 2 horas hablando. Evidentemente me recibió sin pistola, porque él habitualmente llevaba, digamos, una canana y un revólver, digamos, puesto en la cintura, ¿no? Y ahí es la primera vez que yo le oí a Suárez que su factor principal, lo que podía desestabilizar la democracia en términos reales, era el terrorismo. Y por tanto, el principal peligro que tenía el proceso democrático español era el terrorismo. Y, en cierto modo, con su esquema, acopló una parte de la política exterior a la lucha contra el terrorismo. Eso puedo dar testimonio personal, al margen de los documentos que pueda haber. Puedo dar testimonio personal. La política exterior, para Suárez, estuvo condicionada siempre por buscar apoyos permanentemente en la lucha contra el terrorismo. Vinieran de donde vinieran esos apoyos. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir. Su premisa mayor, lo único que puede desestabilizar la monarquía democrática y el régimen democrático español, lo único que de verdad puede desestabilizarla, estando como está en la Unión Europea, es el terrorismo. Eso es lo que puede hacer revertir la opinión pública. Por tanto, es bueno que esto se propague porque contribuye también a definir con una cierta mayor grandeza el proceso de transición democrática. Y el tercer tema al que me quería referir es el de Ceuta y Melilla. Yo te añadiría no es exactamente una anécdota, pero es un acontecimiento de relativa importancia, pero sí significativo. Unión de Centro Democrático, en las conversaciones con el Partido Socialista, planteó la incorporación de Ceuta y Melilla en el Estatuto de Andalucía. Bueno, el Partido Socialista se opuso y logramos acordar pues, un régimen de autonomía municipal inicialmente para Ceuta y Melilla. Ahí siempre existía, y ahora entiendo por qué, siempre existió en Unión de Centro Democrático una sospecha que ahora se ve infundada. Es que en el fondo del planteamiento de cierta izquierda española, Ceuta y Melilla eran cuasi reductos coloniales y por tanto tenían una cierta dimensión colonial más que parte integrante del territorio español. Ahora me encaja, en mucha mayor medida, el hecho de que en el planteamiento del rey Juan Carlos, para estabilizar la monarquía alauita en Marruecos, tuviera, digamos, como un horizonte relativamente indefinido, un proceso de integración de Melilla en Marruecos, que probablemente se habría producido con un cierto régimen de autonomía, por lo menos como fase transitoria, porque difícilmente en aquel momento la población de Melilla era netamente española, había muy poca población musulmana y hubiera supuesto un problema de orden público cualquier concesión que hubiera hecho el gobierno español en relación con Melilla o en relación con Ceuta. Y ahora entiendo también muy bien otro elemento importante, que en una visita que hizo Felipe González, que estuvo con el rey de Marruecos, en unas declaraciones que hizo en la salida, vino a decir, no me acuerdo de la literalidad, vino a decir que sería muy positivo crear una célula de reflexión sobre Ceuta y Melilla para determinar su futuro más o menos inmediato. Eso estuvo, por tanto, durante el proceso de transición y durante la postransición inicial,
estuvo, digamos, no tanto en términos de política exterior como en temas, en cuestión de debate interno entre, digamos, el gobierno, los partidos políticos principales y digamos, algunos planteamientos político-intelectuales que se hicieron en aquel momento, ¿no? Y un último punto, al que, no sé, supongo que lo conoces, ¿no? Cuando se negocian los tratados hispano-norteamericanos, el gobierno de los Estados Unidos le pide a Franco que contribuya al aislamiento del régimen de Castro. Contribuye al aislamiento. No le llega a pedir la ruptura de relaciones diplomáticas, porque eso, digamos, afecta, si se quiere, directamente a la soberanía. Franco hizo entonces una reflexión. Hace 60 años, por aquellas fechas, 60, 70 años, que Cuba pertenecía a España. Y los vínculos que existen todavía entre una parte de la población cubana y España desaconsejan la ruptura que planteaba el gobierno de Estados Unidos. Y esa es la razón por la cual al final los Estados Unidos aceptan la existencia de una línea regular de Iberia entre Madrid y La Habana, porque fue una de las peticiones del gobierno de Estados Unidos la supresión de esa línea regular de Iberia entre Madrid y La Habana. Y eso se mantuvo, porque ahí sí el gobierno español se cerró en banda. Se negó a, digamos, a una mayor ruptura, a una mayor contribución al aislamiento del régimen cubano. Bueno, estos son, digamos, pequeños, si se quiere, más bien anécdotas, pero que en el momento en que se producen tienen su significación en el planteamiento de una política exterior. Después el paso del tiempo les da más o menos trascendencia, pero en el momento que se plantea incide sobre el proceso de decisión política, ¿no? Yo quiero aprovechar esta ocasión para resucitar el valor del consenso. Salvo en el tema de la Alianza Atlántica, el consenso nunca fue difícil en materia de política exterior de España. Se aceptaban los desacuerdos como normales y no afectaron en ningún momento ni al proceso constituyente ni tampoco a la posttransición. Y esta recuperación del valor del consenso es particularmente importante, a mi juicio, en el momento en que vivimos. Es decir, se ha destruido todo proceso consensual como consecuencia de la evolución de la vida política, y un país tan diverso y tan plural como España requiere, por lo menos, de que determinadas cuestiones vayan por el camino del consenso. Porque si no, el funcionamiento de un régimen democrático tan complejo como el español, con un Estado profundamente descentralizado y con partidos de ámbito territorial limitado, pues es muy difícil de manejar. Es muy difícil de manejar. Y digamos que no quiero ser catastrofista, pero sí es cierto que constituyen un riesgo este tipo de problemas para el proceso político español, para que el proceso político español se pueda continuar desarrollando en términos pacíficos e integradores. Entonces hay que recuperar como concepto y como realidad política el valor del consenso. Y no es que todo haya que, digamos, canalizarlo a través del consenso. Eso es absurdo. Pero hay determinadas cuestiones, digamos, de dimensión institucional o de, si se quiere, de gran política, que es absolutamente imprescindible que las fuerzas políticas españolas principales reconduzcan su actuación, digamos, para elaborar nuevamente unos gérmenes de consenso. Y esto, hoy en política exterior, no es una exigencia primaria, no es una exigencia acuciante, pero será tanto más efectiva la política exterior de España
y nuestro desarrollo dentro de la Unión Europea, cuanto mayor sea el acuerdo entre las principales fuerzas políticas. La fuerza que tiene dentro de la Unión Europea una posición común del centro-derecha y del centro-izquierda en España es extraordinaria. Es extraordinaria. Mientras que, digamos, si llevamos el debate nacional a la confrontación en el ámbito de la política europea, pues estaremos perjudicando las posibilidades de España. Y esta filosofía es lo que me lleva a no a recuperar el consenso típico de la transición, pero unos ciertos niveles de acuerdo que definan objetivos comunes que en definitiva son aceptables para una gran mayoría de españoles. Y con esto pues abrimos el coloquio, si les parece a ustedes. Vamos a ver, ¿quién quiere hacer alguna pregunta? Damos que hablen otros primero. Yo he abusado de esta paciencia. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes por las interesantes aportaciones que han hecho. Yo resumiría como colofón de todo lo que se ha dicho, ¿no?, que la historia de la transición en materia de política exterior es una historia de gran éxito, ¿no? Saca a España del aislamiento, de ser un país irrelevante internacionalmente, a que seamos un país que va constituyendo una masa crítica para poder, en los siguientes 15 años, digamos a partir de los años 90, ser un país con gran protagonismo en el mundo. No olvidemos sobre todo lo que fue la política exterior en Iberoamérica y desde luego en el mundo árabe. Y como reflexión final también plantear si eso se ha mantenido, si a ese éxito que dio lugar a esa actividad, a esa relevancia internacional de España, ¿no? A mí me da la impresión de que a partir de la época del final de la época de Aznar perdimos un poco ese protagonismo, ¿no?, tanto en Iberoamérica como en el mundo árabe y como en otros ámbitos también, ¿no? Eso es un tema quizá interesante para reflexionar, por qué España ha caído un poco, ha dejado de tener ese protagonismo. Yo, que he estado en los últimos años dedicados al mundo árabe, lo he visto en mis viajes por la zona, ¿no?, como los gobernantes árabes dicen, es una pena que España, que tuvo un protagonismo y una relevancia muy grande en los años 90 y los principios de este siglo, ¿no?, ha pasado a tener un papel absolutamente secundario e irrelevante, ¿no? Me da la impresión de que en Iberoamérica, donde sí nuestras empresas están jugando un papel muy protagonista y demás, pero no sé si tenemos en el ámbito político es la relevancia también que tuvimos en esos años, ¿no? Quizás es un tema interesante para reflexionar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y desde luego han sido unas intervenciones estupendas. He aprendido muchísimo a través de todo lo que nos han contado, pero para el señor Paul sí tengo alguna pregunta que hacer sobre el periodo y la decisión que llevó al que sería rey en ese momento sobre el Sáhara a tomar una postura de no, de alguna forma, dar un poder excesivo a las fuerzas militares españoles en ese momento y entrar en un conflicto militar, si lo he entendido correctamente. Es decir, el prestigio que hubiese gozado las instituciones en ese momento pues podría haber de alguna forma retrasado parte de lo que sería la democracia. En esto, y siempre he tenido curiosidad por saber el papel de Estados Unidos, que parece ausente, pero Kissinger, si lo recuerdo correctamente, fue el secretario de Estado en ese momento. Y si lo recuerdo correctamente también, me parece que de alguna forma habría incidido en la postura de España y si puede darnos alguna pincelada sobre ello también. También, hombre, las interpretaciones históricas que se pueden escuchar de vez en cuando también son interesantes. Pero, por ejemplo, cuando he escuchado, solamente es una observación, por lo tanto es personal, pero cuando he escuchado, por ejemplo, decir que una postura demasiado atlantista haya sido lo que haya llevado al fracaso de las elecciones después del segundo mandato del presidente Aznar en España, pues parece hasta cierto punto algo excesivo. Creo que el embajador Arias Salgado sí dijo claramente que el terrorismo puede en algún momento tener este tipo de incidencias y efectos.
porque antes de ese momento, a pesar de una política claramente atlantista, lo que se veía en las encuestas es que el Partido Popular iba a ganar las elecciones y después del acto terrorista cambió. Muchas gracias. La eficacia de la Ahora sí, ahora sí. El atentado de Atocha no se produjo ni mucho menos por la posición del gobierno de entonces, concretamente de Aznar, en relación con el conflicto de Irak. Es verdad que Aznar aporta a la Unión Europea una dimensión atlantista mucho más pronunciada de lo que había sido habitualmente la política exterior de España, que había conjugado siempre en un cierto equilibrio, dimensión, digamos, europea, centroeuropea, y la dimensión atlántica por la existencia del mundo iberoamericano. Y es cierto que Aznar, digamos, intensifica la dimensión atlántica de España, de ahí viene también su entendimiento con Tony Blair y, por supuesto, su entendimiento con los Estados Unidos y un cierto recorrido con desiguales resultados que hace por todo el mundo iberoamericano. Pero, digamos, la política exterior de Aznar se define por una mayor prominencia de la dimensión atlántica de lo que había sido tradicionalmente. Y en relación con el atentado y el tema terrorista, si sirve como dato, digamos, para una mayor reflexión. Los atentados se tienen noticia de madrugada, son un jueves. Ese jueves, a lo largo de los tracking que hacen las emisoras de radio y los propios partidos, Aznar sigue ganando las elecciones. Cuando el jueves tarde-noche se empieza a insinuar que es un atentado islamista, empieza a modificarse la corriente de opinión pública. Pero todavía el viernes y en los primeros tracking del sábado por la mañana, Aznar, el Partido Popular, porque no era Aznar el candidato, el Partido Popular sigue ganando las elecciones, pero ya ha perdido claramente la mayoría absoluta. Y la movilización que hace, digamos, la izquierda, el sábado, más o menos hacia el mediodía, esa movilización es la que determina la pérdida de las elecciones. Se ha hecho después unas encuestas comparativas que están en manos de dos sociólogos del Partido Socialista y de don Pedro Arriola, cómo fueron los tracking sociológicos que hicieron las emisoras de radio y los partidos jueves, viernes, sábado y domingo. En esos tracking el jueves ganaba las elecciones, el viernes el Partido Popular seguía ganando las elecciones en minoría, iba perdiendo apoyo, y el sábado ya no se sabía quién ganaba las elecciones y el domingo estaba claro que las elecciones las ganaba el Partido Socialista. En el estudio sociológico que se ha hecho después del voto, que son estudios aproximados, no son, digamos, matemáticamente indiscutibles, no lo son, se pensó, dieron los análisis sociológicos que se hicieron, dieron los siguientes resultados. Cambiaron su voto 1.400.000 personas a lo largo de estos días. 1.400.000 personas. De esos, aproximadamente entre 700.000 y 800.000 eran votantes directos del Partido Popular. Y los otros 700, 800.000 es gente que no pensaba votar y que se movilizó para votar contra el Partido Popular como consecuencia de los atentados. Ese es un poco, digamos, los resultados sociológicos que son, digamos, empíricamente discutibles, siempre porque
ese tipo de encuestas pues no reflejan exactamente rigurosamente una realidad, no, pero son aproximaciones a la realidad que sí permiten, digamos, ver las orientaciones que se produjeron como consecuencia de los atentados. Sí. ¿Quién más? Sí, venga. Tengo que cerrar aquí. ¿Dónde está el botón? Aquí ahora. ¿Dónde está? Ahora. Ahora, vale. Bueno, muchas gracias, la verdad que es una suerte estar aquí y escucharlo de primera mano. Ha comenzado Rafael Aray Salgado comentando como 3 títulos de Charles Powell y uno de ellos me ha llamado mucho la atención, que es El piloto del cambio. Y estas semanas atrás en clase hemos estado tratando un poco la figura del rey como piloto del cambio, desde la muerte de Franco hasta 1978. Bueno, no tengo mucho conocimiento del tema en sí, pero nuestro profesor ha dejado caer un poco que a lo mejor era, reconozco que no tengo ni idea, pero que a lo mejor era como una especie de estrategia por parte de Juan Carlos I para mantenerse o volver a España y volver a introducir la corona que con su padre pues había tenido que ir al exilio a Portugal. Y por otro lado, otra de las posturas es que don Juan Carlos ya había sido preseleccionado por Francisco Franco en 1960 y desde dicha fecha había sido educado para ejercer de dictador y mantener el proyecto que Franco había empezado en 1936 más o menos. Entonces me gustaría saber un poco cuál es la postura de Charles Powell y que me explique un poco el motivo de lo del piloto del cambio, porque ya le digo, no me quiero posicionar en ninguna porque ninguna la conozco realmente y me gustaría tener la opinión suya. Muchas gracias. Bueno, siempre es halagador saber que 30 años después de haber publicado un libro alguien sigue leyéndolo, aunque sospecho que su profesor probablemente lo hace con intenciones aviesas. Pero bueno, yo le regalo el libro con muchísimo gusto si usted me da su dirección y acabamos antes, ¿no? Pero vamos a ver, ¿cuál es la idea? La idea no es muy original, aunque es verdad que se me ocurrió en Oxford en la ducha una mañana. El título. José María de Ereiza, ministro de Exteriores, habló del rey Juan Carlos como el motor del cambio. Y a mí me pareció, esto lo hizo como político, ¿no? Que era en la primavera del año 76, en uno de sus viajes por Europa, explicando los cambios que se estaban produciendo en España. Yo podía haber dicho simplemente el motor del cambio y ya está, pero me gustaba la idea del piloto, el piloto de un barco, ¿no? De un buque que pilota un proceso, y pilotar no es solo motor, es decir, no es solamente un impulso, porque piloto sugiere la idea de cambios de dirección e incluso de ralentizar o de parar cuando hace falta, mientras que la idea del motor es unidireccional, es un único impulso. Entonces mi idea es que la metáfora para mí era que don Juan Carlos pilotó el proceso evitando los icebergs que se fue encontrando en su camino, ¿no? La tesis del libro es muy sencilla. Don Juan Carlos, nombrado príncipe de España por Franco en julio del 69, durante su etapa como príncipe, que por cierto es una etapa a la que presto mucha atención en este próximo libro, 69-75, empieza a viajar por Europa y por el mundo y, sin ser un hombre brillante, intelectual, no es un hombre de grandes lecturas, pero es un hombre extraordinariamente intuitivo y de una gran inteligencia natural y excelente conocedor de las personas. ¿Qué absorbe durante esos años? Primero, que el franquismo sin Franco es inviable. Segundo, que la única manera de garantizar la continuidad suya como jefe del Estado, de la dinastía de los Borbones como dinastía, y de garantizar la paz y la estabilidad en España es a través de un proceso de democratización. Obviamente, don Juan Carlos no tenía una pizarra, ¿os acordáis la famosa pizarra de Alfonso Guerra? Nadie tenía una pizarra en el año 69 y tampoco quizás todavía en el año 75, pero don Juan Carlos dedicó todos esos años a hablar con muchas personas y a estudiar también qué pasos se podían tomar. Las ideas que luego implementa Torcuato Fernández Miranda son ideas que el príncipe don Juan Carlos venía discutiendo con él en privado desde el año 69, de hecho desde antes, desde cuando fue mentor suyo.
Por lo tanto, yo no soy tampoco muy partidario de esta idea de la transición como una maravillosa improvisación en la que todo ocurre por motivos insospechados, ¿no? Es decir, don Juan Carlos impulsa, facilita un proceso al cual hay que incorporar a la oposición democrática. Hay incógnitas que todavía no conocemos. Por ejemplo, yo tengo muchos testimonios documentales de la resistencia de don Juan Carlos a incorporar al Partido Comunista hasta poco antes de la legalización. Digamos, en diciembre del 76, enero del 77, don Juan Carlos todavía no las tiene todas consigo sobre la necesidad o la posibilidad de legalizar a los comunistas antes de las primeras elecciones. Mi interpretación, que voy cambiando, porque aunque llevo 30 años estudiando esto, pues voy modificando mis ideas, que creo que es más interesante y más divertido. Mi sensación actual es que Adolfo Suárez le fuerza la mano. Es decir, que Adolfo Suárez es más audaz. Adolfo Suárez es quien se entrevista en secreto con Santiago Carrillo en febrero del 77 y es quien en última instancia toma la decisión de enfrentarse a la posible reacción militar. Es decir, toda la documentación que yo he visto y todos los testimonios que he recogido durante 30 años ahora mismo me hacen pensar que el rey no estaba del todo cómodo con esa decisión, pero que Adolfo Suárez, una vez aprobada la ley para la reforma en noviembre del 76, una vez ganado el referéndum sobre la ley para la reforma en diciembre del 76, se va creciendo. Digamos que son vasos comunicantes. El rey va menguando y Suárez va creciendo en su protagonismo político y le fuerza la mano. Pero bueno, básicamente la tesis de ese libro, como digo, y eso lo regalo con mucho gusto, es que don Juan Carlos pilota el cambio, impulsa el cambio, evita, como digo, los icebergs que van apareciendo, los peligros que van apareciendo, porque entiende que es la única manera de legitimar una monarquía en el último cuarto del siglo XX en un país europeo avanzado, moderno, como es España, ¿no? Es el país que él quiere, sobre el cual él quiere, en el cual él quiere ejercer la jefatura del Estado, ¿no? Insisto, no hay un proyecto claramente definido, por supuesto hay una gran incertidumbre, pero en este último libro pues, recojo los testimonios de muchos, por ejemplo, muchos embajadores, todos los embajadores británicos, franceses, alemanes y norteamericanos que tratan a don Juan Carlos entre el año 69 y 75, se sorprenden por dos cosas. Primero, porque creían que era tonto. Lo que les habían dicho siempre antes de llegar a España era que era tonto y que era un playboy, un frívolo. Y segundo, les sorprende que tiene un plan bastante formado, que entiende que el centro va a ser decisivo, que hay que incorporar al Partido Socialista, que ya tiene contactos con el PSOE e incluso indirectos con el Partido Comunista a través de Ceausescu, etcétera, etcétera. Es decir, que es un señor que ha estado... don Juan Carlos recibía unas 150 personas al mes en enero del año 70. Tengo un documento, un registro que demuestra esto. 150 personas al mes en el año 70. No está mal, ¿no? Para un señor que no tiene ningún cargo, que no tiene ninguna obligación, no tiene ningún cargo. Entonces, bueno, yo entiendo que esa acción de pilotar es la que él desempeña básicamente hasta el proceso constituyente, ¿no? Momento a partir del cual disminuye un tanto su protagonismo. Eso en lo que se refiere al piloto del cambio. Se han planteado otras cuestiones muy interesantes. Sobre el Sáhara, no sé si me he explicado bien. Don Juan Carlos es jefe de Estado interino, porque ya se ha producido la segunda enfermedad. Recordemos que don Juan Carlos fue jefe de Estado interino 2 veces, verano del 74 y luego otoño del 75. Franco está muy mal, está hospitalizado, ya no existe ninguna posibilidad de que se recupere. De hecho, esa fue una de las condiciones que él impuso antes de aceptar una segunda interinidad. El jefe del gobierno, el presidente del gobierno, es un inepto, Carlos Arias Navarro, peligroso además porque es muy hostil a don Juan Carlos, se niega prácticamente a hablar con él, a colaborar con él. El ministro de Asuntos Exteriores, Cortina Mauri, es un personaje, Giscard d'Estaing, que le conoció cuando era embajador en París, dijo que era de las personas más peligrosas y que había conocido en su vida como diplomático y que tenía mucho miedo que este señor siguiera siendo
ministro de Asuntos Exteriores cuando se produjera la muerte de Franco. Afortunadamente le cambiaron rápidamente. El rey, como he explicado, su gran preocupación es la unidad de las Fuerzas Armadas. La unidad de las Fuerzas Armadas. Por eso viaja a El Aaiún el día 4 de noviembre, con gran escándalo de Arias Navarro, por cierto, que le dice: Alteza, está usted loco. ¿Por qué va a El Aaiún en plena crisis del Sáhara? Para decirle a las tropas, a los oficiales: estoy con vosotros, soy uno de vosotros, no os vamos a dejar en la estacada, no os vamos a meter en una guerra que nadie en España quiere. Nadie en España hubiera entendido que un solo soldado español hubiera muerto en un conflicto por un territorio de casi nulo interés. Es verdad que estaban los fosfatos, pero de muy escaso interés. De hecho, murieron algunos soldados españoles, como sabe usted, como resultado de los atentados del Frente Polisario, ¿no? Entonces, don Juan Carlos lo que quiere a toda costa es garantizar la unidad. No olvidemos, poco antes de esto se había descubierto la existencia de la Unión Militar Democrática, los famosos húmedos, que eran militares demócratas que se habían organizado básicamente para actuar, para evitar un posible golpe militar de derechas. Es decir, si hubieran detectado que en las Fuerzas Armadas había la intención de sublevarse contra un posible futuro proceso democratizador, ellos se organizaron para evitarlo. Estaban muy influenciados por la Revolución de los Claveles del año 74 en Portugal. Por lo tanto, yo entiendo que la postura de don Juan Carlos es probablemente la única que podía adoptar. Acude a Henry Kissinger, efectivamente. Mi segundo libro se titula Henry Kissinger y España. Está también en el horno. Henry Kissinger le dice: yo no había oído hablar del Sáhara Occidental hasta hace 4 días y era igual de feliz que soy hoy. Es decir, Henry Kissinger ha hablado ya con Hassan II. Hassan II le ha dicho: este es mi patio trasero. He encontrado, de hecho, una grabación de esa conversación en la que le dice: es mi Cuba. El Sáhara español es mi Cuba. Por lo tanto, no voy a tolerar que ese territorio se independice, caiga bajo la influencia argelina, que además, siendo además Argelia un satélite soviético. Por lo tanto, Kissinger le dice: la independencia del Sáhara es un disparate, eso no lo vamos a apoyar. ¿Cuál es la otra solución? Obviamente, la absorción por parte de Marruecos. Don Juan Carlos acude a Valéry Giscard d'Estaing, presidente de Francia. Le dice exactamente lo mismo, con mayor motivo, dadas las relaciones que había entre Francia y Marruecos y que siguen existiendo hoy, ¿no? Por lo tanto, don Juan Carlos entiende que internacionalmente no hay ningún apoyo a un referéndum de autodeterminación. La población saharaui en esos momentos es de aproximadamente, española en el Sáhara, es de aproximadamente 20.000 personas. El cálculo coste-beneficio es obvio. Retirada con el menor coste posible económico y, sobre todo, en vidas. Si hubiese iniciado su reinado con una guerra, esa es la conclusión a la que ha llegado Juan Carlos, podía haber sido el fin del reinado, antes de haber comenzado. Por lo tanto, por mi parte, yo entiendo que hizo muy bien. Y Fernando Maura, por terminar, no quiero aburrirles. Fernando, has planteado preguntas muy interesantes. ¿Qué queda de la doctrina Castilla? Bueno, Castilla, por cierto, es una figura muy interesante. Castilla fue brillante en su planteamiento del tema de Gibraltar en Naciones Unidas, ¿no? Es decir, básicamente Castilla logra que Naciones Unidas, sucesivas resoluciones de la ONU, le dan la razón a España. Es decir, la ONU, el Comité de Descolonización, declara que este es un territorio que hay que descolonizar. La ONU rechaza el referéndum que organizan los británicos. La ONU rechaza la Constitución que su graciosa majestad otorga graciosamente a los gibraltareños mediante un Order in Council, que es el instrumento jurídico que hoy permite a los gibraltareños tener una Constitución y que, por supuesto, el Parlamento británico puede retirar cuando quiera, salvo que eso tendría un coste político brutal. Pero la ONU claramente da la razón a España, siempre, en los años 60. Lo que pasa es que, bueno, las resoluciones de la ONU tienen la fuerza que tienen, ¿no? Y el Reino Unido, inteligentemente, organiza un referéndum, entiende o hace entender que los gibraltareños se han autodeterminado a favor de mantener su vínculo con el Reino Unido y les otorga una constitución cuyo preámbulo dice que el Reino Unido
nunca aceptará una decisión política sobre el futuro de ese territorio sin el visto bueno de los residentes, de los ciudadanos de Gibraltar. Con lo cual el Reino Unido le otorga en ese momento un poder de veto a los gibraltareños sobre el futuro del territorio. ¿Se plantearon otras opciones? Por supuesto. Hay muchos planes en los años 60 para desarrollar el campo de Gibraltar. Estuve hace poco en la fábrica de Acerinox, que está en la línea, que es una de las 3 grandes fábricas que tiene Acerinox en el mundo. La línea, Kentucky y Sudáfrica, una de las mayores acerías, fábricas del sector en Europa y una de las más verdes y una de las más productivas. Acerinox, por cierto, produce el 50% del acero inoxidable que se consume en Estados Unidos. Esto no lo sabe casi nadie, pero bueno. Por lo tanto, sí, hubo intentos, pero mientras no se resolviera la situación de la verja y mientras no se resuelva esta anomalía, pues el futuro económico del campo de Gibraltar será siempre muy dudoso, sinceramente, lamentablemente para ellos, claro. Sí, alguien también ha hecho una pregunta de... ¿Está encendida? Sí. Un poco sobre la dimensión interna del proceso sucesorio, ¿no? Vamos a ver, en la parte que yo tengo conocimiento, que es limitada, en el entorno de la Casa Real había una distinción muy clara entre lo que era la sucesión en el poder y la sucesión en la jefatura del Estado. La legalidad vigente, la llamada Ley Orgánica del Estado, establecía, institucionalizaba una monarquía autoritaria, lo que en derecho constitucional se llama monarquía limitada, donde los poderes del jefe del Estado son sustantivos, no son formales o de obligada ejecución, por así decirlo, sino que son poderes sustantivos. Monarquía limitada es, por tanto, la fórmula que tenía la Ley Orgánica del Estado, aprobada en referéndum en tiempos de Franco con el 101% de los votos, para que se pueda también calibrar su legitimidad. Bueno, esta monarquía autoritaria, en lo que yo puedo conocer, era, digamos, una puerta abierta a la liquidación futura de la monarquía. Por eso, coincidiendo con la información que tiene Charles Pauwels, en el entorno del rey y en el rey mismo había una concepción de monarquía democrática a imagen y semejanza de las monarquías europeas, fuera la sueca, la noruega, la holandesa o la británica. Eso es lo que la Casa Real tenía fundamentalmente en su planteamiento. Por tanto, no hubo en ningún momento, creo yo, en lo que yo he podido vivir en la jefatura del Estado, ningún planteamiento por virtud del cual la jefatura del Estado conservaba poderes más allá de los que se establecen en una monarquía constitucional. En ningún momento. Bueno, y en el torno de la legalización del Partido Comunista, una anécdota, ¿no? Digamos que, pero que tiene una cierta significación, porque había muchas discrepancias, tanto en el gobierno como con el propio jefe del Estado, ¿no? El único argumento, 2 argumentos, utilizó Suárez para lanzarse a la legalización del Partido Comunista en relación con, digamos, entre comillas, el problema militar. Por una parte, cuando Suárez toma la decisión, yo las he visto personalmente, Suárez me enseñó las encuestas de opinión pública, digamos, hechas con el mayor rigor posible, donde ya había una mayoría clara en la opinión pública favorable a la legalización del Partido Comunista. Y eso, digamos, ese es uno de los elementos que le lleva a, digamos, voy a tener la opinión pública a mi favor. Sé que tengo obstáculos, sé que tengo dificultades, sé que voy a tener un follón, digamos, con el mando militar de entonces, pero él está decidido a que las elecciones de junio del 77 no puedan ofrecer ninguna tacha que impida el reconocimiento de sus efectos
políticos en España. Y por eso se legalizan todos los partidos. Bueno, se presentan 400 partidos, creo recordar, a las elecciones del 77. Pero, en fin, lo fundamental es la presencia del Partido Comunista. Y esa es una decisión muy personal de Suárez y de su planteamiento. Siempre se trata de diluir un poco el calibre de la decisión. Se trata de diluir, bueno, diciendo que engañó a los militares. Yo, después de estar 25 años en la vida política activa, el concepto de engaño no tiene el mismo significado que el concepto de engaño en la vida ordinaria. Es decir, la maniobra política para la consecución de unos objetivos tiene unas reglas. Y esas reglas las podemos discutir éticamente, las podemos discutir moralmente y sobre todo las podemos discutir en función de su eficacia política. Yo acepto los 3 niveles de juicio y me sale un saldo positivo porque la eficacia política de la legalización del Partido Comunista fue uno de los grandes hitos de éxito del proceso de transición. ¿Podemos imaginarnos en película un proceso de transición sin el Partido Comunista en las Cortes Constituyentes? Con la legitimación que tenía el Partido Comunista, porque había sido la única oposición efectiva al franquismo a través fundamentalmente de comisiones obreras, de los sindicatos y de un grupo de activistas enormemente de un cierto nivel intelectual y muy movilizado. Es decir, bueno, pues todo eso, a mi juicio, es lo que hay que valorar, digamos, desde una perspectiva de retrospección cuando analizamos ese proceso. Es decir, yo creo que la sociedad española tiene que estar razonablemente satisfecha y apuntalar en la transición un punto de partida para la reflexión sobre los sucesivos procesos políticos españoles. Porque si no utilizamos nuestros precedentes históricos como punto de reflexión para enfocar el futuro inmediato, pues estamos prescindiendo de un buen legado histórico. Y eso, colectivamente, es un error. Bueno, pues si no hay más preguntas, levantamos la sesión. Muchas gracias por su asistencia. Gracias a Charles, Carlos y Fernando por vuestra participación.